En un rincón apartado del mundo, existía un bosque antiguo y denso, conocido por todos como el Bosque de los Misterios. Este lugar era hogar de muchas criaturas, desde pequeños insectos hasta majestuosos ciervos. Sin embargo, entre todos los habitantes del bosque, los ratones eran los más abundantes, viviendo una vida tranquila y pacífica bajo la sombra de los árboles gigantescos. Entre estos ratones vivía Ney, un ratoncito curioso y aventurero. Ney había encontrado su hogar bajo las raíces de un viejo roble, donde había creado una acogedora madriguera. Allí, Ney pasaba sus días explorando el bosque cercano, recogiendo bayas y nueces, y disfrutando de la compañía de sus amigos ratones. Pero el Bosque de los Misterios no era siempre un lugar seguro. Había rumores de una criatura temida por todos, Otto, una rata grande y feroz que se decía vivía en las partes más oscuras del bosque. Según las historias, Otto capturaba a los ratones pequeños y los obligaba a trabajar para él, manteniéndolos como esclavos en su guarida. Los ratones más ancianos advertían a los jóvenes como Ney de no alejarse demasiado de sus hogares, para evitar caer en las garras de Otto. Ney siempre había sido un ratoncito inquieto y curioso. Desde pequeño, le gustaba explorar cada rincón del bosque, siempre en busca de algo nuevo y emocionante. Aunque disfrutaba de la seguridad de su acogedora madriguera bajo el roble, había algo dentro de él que anhelaba aventuras más allá de los límites conocidos de su hogar. A menudo escuchaba a los ratones más viejos hablar sobre los peligros que acechaban en las profundidades del bosque. No te alejes demasiado, decían. La rata Otto es real, y está siempre buscando ratones pequeños para hacerlos trabajar para él. Pero Ney, con su espíritu aventurero y su deseo de ver el mundo, no se dejaba intimidar por estas historias. En su corazón, creía que la vida era demasiado corta para vivir con miedo y que debía explorar todo lo que pudiera. Un día, impulsado por su insaciable curiosidad, Ney decidió aventurarse más lejos de lo que nunca había ido antes. El sol brillaba a través del dosel de hojas, y el aire estaba lleno de los sonidos de los pájaros y el susurro del viento. Cada paso que daba lo llenaba de emoción, descubriendo nuevos olores y vistas que nunca antes había experimentado. Sin darse cuenta, Ney se adentró en una parte del bosque que le era completamente desconocida. Aquí, los árboles eran más altos y gruesos, y la luz del sol apenas penetraba entre sus ramas. El ambiente se volvió más fresco y silencioso, y un ligero escalofrío recorrió la espalda de Ney. Pero su curiosidad era más fuerte que el miedo, y siguió adelante, decidido a descubrir qué secretos guardaba este rincón del bosque. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, una sombra se movía entre los árboles. Ney se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. De la penumbra emergió una figura grande y robusta, Otto, la temida rata de la que tanto había oído hablar. Sus ojos brillaban con una mezcla de astucia y crueldad, y su sonrisa era tan afilada como sus dientes. Ney intentó retroceder, pero era demasiado tarde. Otto lo había visto y se movió con sorprendente rapidez. En un abrir y cerrar de ojos, Otto atrapó a Ney con sus garras fuertes y lo levantó del suelo. «Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí?», dijo Otto con una voz que goteaba sarcasmo. «Otro ratoncito curioso que se ha perdido. Debes ser muy valiente o muy tonto para venir hasta aquí solo». Ney, aunque asustado, trató de mantenerse firme. «No soy tonto ni valiente», respondió con voz temblorosa. «Solo quiero ver el mundo». Otto soltó una carcajada áspera. «Ver el mundo, dices. Bueno, pequeño ratón, te mostraré una parte del mundo que nunca olvidarás». Y con eso, Otto llevó a Ney a su guarida oscura y sombría, donde lo esperaba un destino muy diferente al que había imaginado. Ney sintió su pequeño cuerpo temblar mientras Otto lo llevaba, firmemente agarrado por las garras del malvado roedor. El camino hacia el escondite de Otto era oscuro y tortuoso,
lleno de zarzas y raíces que se enredaban como si intentaran atrapar a cualquiera que se atreviera a pasar. El aire se volvía más frío y pesado, y Ney podía sentir el peligro en cada sombra que se proyectaba en su camino. Finalmente, llegaron a un claro oculto en lo más profundo del bosque. Allí, escondida entre las raíces de un árbol gigantesco, estaba la guarida de Otto. Era un lugar sombrío y lúgubre, con un aire de abandono y desesperanza. Las paredes estaban hechas ramas, y el suelo era húmedo y cubierto de musgo. Ney fue arrojado al suelo con un golpe sordo. Aturdido, se levantó lentamente, frotándose la cabeza. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio a su alrededor a otros ratones, todos ellos delgados y con el pelaje sucio y desaliñado. Estaban trabajando sin descanso, algunos transportando pequeñas piedras y otros acarreando migajas de comida que Otto les había obligado a recolectar. Los ratones esclavizados apenas levantaron la vista cuando Ney fue arrojado entre ellos. Estaban demasiado exhaustos y resignados para prestar atención a la llegada de un nuevo cautivo. Otto se acercó a Ney, su sombra imponente cubriéndolo por completo. «Bienvenido a tu nuevo hogar, pequeño curioso», dijo con una sonrisa siniestra. «Aquí trabajarás para mí y harás todo lo que te diga, o sufrirás las consecuencias». Ney miró a los otros ratones, sus ojos llenos de tristeza y desesperación. Era una visión desgarradora, algunos apenas podían mantenerse de pie, tan débiles estaban por la falta de alimento y el agotamiento. La vida en la guarida de Otto era una existencia de servidumbre y sufrimiento, donde los ratones eran tratados como simples herramientas para cumplir los deseos del cruel roedor. A medida que los días pasaban, Ney se dio cuenta de la magnitud del horror que Otto había impuesto sobre los otros ratones. Otto era un tirano despiadado, sin compasión ni piedad. Obliga a los ratones a trabajar día y noche, recolectando comida y fortificando su guarida. Cualquier señal de resistencia o debilidad era castigada con hambre o confinamiento en un pozo oscuro y húmedo, del cual Ney escuchaba historias aterradoras. Ney, a pesar de su situación, se negaba a rendirse. Observó a los otros ratones, viendo la desesperanza en sus ojos, y sintió una chispa de determinación arder en su interior. No permitiría que Otto lo quebrara ni que su espíritu se apagase. Decidió que, de alguna manera, encontraría una forma de liberarse a sí mismo y a los otros ratones de las garras de Otto. Así comenzó a planear en silencio, buscando una oportunidad para rebelarse y demostrar que incluso el más pequeño de los ratones puede ser una chispa de esperanza y resistencia en un lugar tan oscuro. En la sombría guarida de Otto, la atmósfera era opresiva. Los ratones esclavizados se movían en silencio, susurros de miedo y desesperanza llenaban el aire. Ney, recién capturado, se encontraba en el centro de atención de Otto, quien se deleitaba con la idea de quebrar al pequeño ratón rebelde. «¿Te crees valiente, ratoncito?», dijo Otto, con una sonrisa cruel mientras se acercaba a Ney. «Te arrepentirás de no haberme obedecido desde el principio. Hoy no recibirás comida, y mañana tampoco». Ney lo miró desafiante, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. «No trabajaré para ti, Otto. No te dejaré ganar». Otto soltó una risa sarcástica, como si las palabras de Ney fueran una broma. «Veremos cuánto tiempo dura tu valentía. Mañana, no solo te quedarás sin comida, también te quedarás sin agua. Veremos cómo cantas cuando el hambre y la sed te hagan suplicar». Los otros ratones miraban desde las sombras, sus ojos llenos de miedo y tristeza. Admiraban el coraje de Ney, pero el terror que sentían hacia Otto les impedía actuar. Sabían que cualquier muestra de apoyo a Ney podría resultar en castigos aún más severos para todos ellos. Al tercer día, Otto llevó a Ney al borde de un pozo oscuro y profundo. «Tu resistencia me cansa, Ney. Si no quieres trabajar, entonces no tienes lugar aquí».
Te quedarás en este pozo hasta que decidas ser útil. Sin más preámbulos, Otto empujó a Ney al pozo. El ratoncito cayó, golpeando las paredes del pozo antes de aterrizar en el fondo. El aire estaba frío y húmedo, y la oscuridad era total. Ney se levantó con dificultad, sus huesos adoloridos por la caída, pero su espíritu permanecía intacto. Mientras Ney estaba en el pozo, tuvo una oportunidad de escapar. Un pequeño túnel en la pared, apenas visible, conducía a un agujero que daba al exterior. Podía escabullirse por allí, encontrar su libertad y escapar del régimen tiránico de Otto. Pero Ney pensó en los otros ratones, aquellos que sufrían bajo la opresión de Otto. No podía abandonarlos, no después de todo lo que había visto y experimentado. Sabía que su resistencia podía inspirar a otros, que su lucha podía ser un faro de esperanza. Los días pasaron, y Ney continuó soportando el hambre, la sed y el aislamiento. Los otros ratones, aunque temerosos, empezaron a ver en Ney algo más que un compañero desafortunado. Vieron a alguien dispuesto a sacrificarse por una causa mayor, alguien cuyo coraje desafiaba la tiranía de Otto. Sin embargo, su miedo los mantenía inmóviles, incapaces de actuar abiertamente. Ney se aferraba a su objetivo, liberar a los demás y demostrar que incluso el más pequeño y aparentemente insignificante de los ratones podía hacer una diferencia. Su cuerpo estaba débil, pero su voluntad era fuerte. Otto, observando desde arriba, se impacientaba cada vez más. ¿Sigues sin rendirte, ratoncito? Te lo advierto, Ney, no ganarás. Nadie puede resistir para siempre. Ney, mirando hacia la pequeña abertura que podría llevarlo a la libertad, respondió con voz firme: no es cuestión de ganar, Otto. Es cuestión de hacer lo correcto. No dejaré que tu crueldad controle mi espíritu. No te temo. Otto frunció el ceño, frustrado por la inquebrantable determinación de Ney. Muy bien, sigue sufriendo en ese pozo entonces. Cuando finalmente te rompas, todos verán que resistirse es inútil. Pero mientras Otto se alejaba, Ney sentía una creciente esperanza en su interior. Sabía que su resistencia ya estaba teniendo un impacto. Los otros ratones, aunque aún temerosos, comenzaban a ver la posibilidad de un cambio. Ney había decidido quedarse no solo por su propio honor, sino porque sentía que su lucha podría inspirar a los demás a encontrar el valor para enfrentarse a Otto. Cada día que pasaba sin rendirse, era una victoria contra la opresión, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Así, Ney permaneció en el pozo, rechazando la oportunidad de escapar para mantenerse firme en su lucha. Sabía que su ejemplo era crucial para los otros ratones y que, a pesar del dolor y el sufrimiento, su resistencia era una poderosa declaración de libertad. Otto, cada vez más enfurecido por la persistencia de Ney, se estaba quedando sin opciones, mientras la atmósfera en la guarida se volvía cada vez más tensa y cargada de incertidumbre. Los días seguían pasando y la situación en la guarida se volvía cada vez más tensa. Otto, aunque profundamente frustrado por la inquebrantable resistencia de Ney, también se daba cuenta de que su autoridad estaba en peligro. Los otros ratones, aunque aún temerosos, habían comenzado a mirar a Ney como un símbolo de resistencia. Si Otto no lograba quebrar a Ney pronto, su poder sobre los demás podría desmoronarse. Decidido a resolver la situación, Otto decidió sacar a Ney del pozo. Con un aire de falsa benevolencia, lo levantó del oscuro agujero y lo colocó frente a los demás ratones, quienes observaban con una mezcla de esperanza y temor. «Escucha, Ney», dijo Otto, con una voz que intentaba sonar comprensiva pero que no lograba esconder su dureza. «Te daré otra oportunidad. Puedes trabajar para mí y evitar más sufrimiento. Es tu última oportunidad para hacer lo correcto y unirte a los demás». Ney, debilitado pero aún con la misma chispa de determinación en sus ojos, se mantuvo erguido. Miró a Otto directamente,
y luego giró su mirada hacia los demás ratones. Amigos, comenzó, su voz resonando en el silencio, no debemos vivir con miedo. Otto nos ha oprimido por demasiado tiempo. Es hora de decir basta. Unámonos y luchemos contra este maltrato y abuso de poder. Juntos, podemos ser libres. Por un momento, un destello de esperanza brilló en los ojos de algunos ratones. Sin embargo, el miedo aún era poderoso. Al oír las palabras de Ney, comenzaron a retroceder, mirándose unos a otros con nerviosismo. Ninguno se atrevió a dar el paso hacia adelante. Ney, viendo la falta de respuesta, sintió una ola de tristeza y desilusión. Había creído que sus compañeros se unirían a él, pero en ese momento crucial, el miedo había prevalecido. Otto, observando la escena, sonrió con desdén. ¿Ves, Ney? Eres un tonto. Estos ratones son débiles y temerosos. Nunca se unirán a ti, porque saben que yo tengo el control. Y por tu rebeldía, te daré el castigo que mereces. Otto empujó a Ney nuevamente hacia el pozo. Ney cayó, golpeando las paredes una vez más antes de aterrizar en el fondo. El dolor físico era agudo, pero la herida más profunda fue la emocional, causada por el rechazo de sus compañeros. Mientras se recostaba en el fondo del pozo, la oscuridad envolviendo su cuerpo debilitado, Ney sintió una tristeza abrumadora. No era por su situación personal, sino por la opresión que sus amigos seguían soportando sin alzar la voz. Otto se asomó por el borde del pozo, mirando hacia abajo con una expresión de triunfo cruel. Este es tu lugar, Ney. Aquí pasarás tus últimos días, solo y olvidado. Has fallado, y tu resistencia no ha significado nada. Nadie se unirá a ti, porque saben que eso solo les traerá más dolor. Ney levantó la mirada, su cuerpo temblando de debilidad pero su espíritu aún ardiente. Puede que esté solo ahora, Otto, respondió, su voz apenas un susurro pero llena de firmeza, pero la verdad es poderosa. Algún día, los demás verán lo que yo veo. No puedes gobernar con miedo para siempre. Otto se rió, una carcajada amarga y llena de desprecio. Sigues soñando, Ney. La verdad es que el poder es lo único que importa, y yo soy el que lo tiene. Disfruta de tu pozo, ratoncito. Con esas palabras, Otto se retiró, dejando a Ney en la oscuridad. Ney, a pesar de su dolor y desilusión, se negó a rendirse. Aunque su llamado a la acción no había sido respondido, sabía que había plantado una semilla. Las palabras que había compartido resonarían en la mente de los otros ratones, y eventualmente, la verdad y la justicia prevalecerían. Ney, acurrucado en el fondo del pozo, sentía la fría soledad contra su piel, pero mantenía su esperanza viva. Sabía que su lucha no había sido en vano, y que incluso si no sobrevivía, su resistencia podría inspirar a otros a finalmente romper las cadenas del miedo y buscar la libertad que merecían. De repente, el cielo se oscureció cuando una bandada de halcones descendió sobre el bosque. Estos halcones, depredadores naturales de pequeños animales, lanzaron un ataque sorpresa. Los ratones, atrapados en su rutina de trabajo, fueron tomados completamente desprevenidos. El caos estalló mientras los halcones se abalanzaban sobre ellos, atrapando a varios ratones en sus garras y dispersando a los demás en todas direcciones. Los gritos de pánico resonaron por todo el bosque. Otto, quien estaba supervisando a los ratones desde una posición elevada, observó con horror cómo su reino se desmoronaba ante sus ojos. Los halcones, atraídos por la actividad y el movimiento, atacaban sin piedad. En medio del caos, los ratones que no fueron atrapados huyeron hacia el bosque, aprovechando el tumulto para escapar de su opresión. Ney, todavía en el pozo, escuchaba los sonidos de la conmoción desde abajo. Aunque no podía ver lo que estaba sucediendo, entendía que algo grave estaba ocurriendo.
El ataque de los halcones era devastador. Los ratones que habían quedado atrás para recoger los suministros de alimentos de Otto se encontraban ahora luchando por sus vidas o escapando de la muerte. El daño no se limitó a la pérdida de vidas. Los alimentos que Otto había acumulado con tanto esmero fueron esparcidos y destruidos en el frenesí. Los halcones, aunque más interesados en los ratones, causaron una gran destrucción en su búsqueda de presas. En cuestión de minutos, la guarida de Otto, una vez un símbolo de su poder y control, se convirtió en un campo de ruinas. Después del ataque de los halcones, el bosque quedó en un estado de silencio inquietante. La guarida de Otto, una vez un lugar de temor y control, estaba ahora reducida a escombros y ruinas. Otto, habiéndose escondido durante el caos, salió lentamente, sus ojos recorriendo el desastre que lo rodeaba. No solo había perdido a los ratones esclavizados, sino que sus preciados suministros de alimentos estaban esparcidos y arruinados. Sin embargo, la pérdida más dolorosa para Otto fue la desaparición de sus compañeras ratas, quienes habían sido como su familia. Otto siempre había visto a estas ratas como una extensión de su poder, pero en verdad, eran lo más cercano a una familia que había conocido. Juntos habían construido su dominio en el bosque, y aunque el liderazgo de Otto se había basado en el miedo y el control, había un lazo innegable entre ellos. Ahora, al mirar los restos de su guarida, se dio cuenta de que estas ratas habían sido arrastradas o dispersas por el ataque, y la mayoría probablemente no sobrevivió. Esta pérdida pesaba sobre Otto, no solo por la disminución de su poder, sino por la soledad que ahora lo envolvía. La ausencia de sus compañeras ratas le dejó un vacío que ni siquiera su odio hacia Ney podía llenar. A medida que el polvo se asentaba, Otto se dirigió al pozo donde mantenía a Ney prisionero. Con una mezcla de ira y desesperación, miró hacia abajo, viendo a Ney en el fondo, visiblemente agotado pero aún con vida. «Esto es tu culpa, Ney», gritó Otto, su voz llena de una furia impotente. «Si no hubiera sido tan terco, nada de esto habría pasado. He perdido todo, incluso a mis compañeras, por tu culpa». Ney, desde el fondo del pozo, miró a Otto con una calma que contrastaba con la rabia del tirano. «No perdiste a tus compañeras ratas por mi culpa, Otto», respondió Ney con serenidad. «Las perdiste porque te enfocaste más en el poder y el control que en el cuidado de aquellos que estaban cerca de ti. No puedes mantener el respeto a través del miedo para siempre». Otto lo miró con una mezcla de odio y dolor. Las palabras de Ney resonaron con una verdad incómoda que Otto no quería admitir. «Eres un tonto, Ney», dijo Otto, tratando de ocultar su vulnerabilidad detrás de una fachada de dureza. «Tus palabras no cambiarán nada. Todo lo que he trabajado se ha ido, y ahora, ni siquiera me queda una familia». El golpe de perder a sus compañeras ratas era una herida profunda para Otto. Durante mucho tiempo, se había apoyado en su presencia para validar su liderazgo y su fuerza. Ahora, enfrentado a la realidad de su soledad, Otto se sintió más impotente que nunca. En un acto final de despecho y desesperación, Otto decidió dejar a Ney en el pozo, abandonándolo a su suerte. «Aquí te quedarás, Ney», declaró Otto con amargura. «Pagarás con tu vida por lo que has hecho. No solo destruiste mi reino, sino también lo poco que tenía de compañía y familia». Ney, aunque debilitado y hambriento, no permitió que el odio de Otto lo derrotara. «No has aprendido nada, Otto», dijo Ney con voz tranquila pero firme. «El verdadero poder no viene del control o el miedo, sino del respeto y la compasión. Mientras sigas creyendo lo contrario, siempre estarás solo». Las palabras de Ney golpearon a Otto profundamente, aunque el tirano se negaba a mostrar cualquier signo de afecto o arrepentimiento. Se alejó del pozo, dejando a Ney en la oscuridad. Otto, ahora sin su reino y sin sus compañeras ratas, se enfrentaba a la cruda realidad de su aislamiento y la vacuidad de su poder.
El día después del devastador ataque de los halcones, Otto no pudo encontrar paz. La pérdida de sus compañeras ratas y su reino lo dejó en un estado de profunda inquietud. La voz de Ney resonaba en su mente, especialmente sus palabras sobre el respeto y la compasión. Aunque Otto intentaba resistirse, no podía evitar sentir que, quizás, había algo de verdad en lo que Ney decía. Finalmente, impulsado por una mezcla de confusión y curiosidad, Otto regresó al pozo donde Ney seguía confinado. Miró hacia abajo, viendo a Ney, ahora aún más débil pero con una mirada de calma y determinación que Otto no podía entender. ¿Por qué no te rindes, Ney?, preguntó Otto, su voz cargada de una mezcla de frustración y curiosidad. Todo lo que has hecho es resistirte, y mira dónde te ha llevado. Podrías haber vivido cómodamente si solo hubieras seguido mis órdenes. Ney, aunque agotado, levantó la cabeza y miró directamente a Otto. Vivir cómodamente bajo la opresión no es vida, Otto, respondió Ney con serenidad. Prefiero enfrentar el hambre y el frío que perder mi dignidad y mi libertad. Tú piensas que tener poder sobre otros es lo más importante, pero el verdadero valor está en la libertad y el respeto mutuo. Otto frunció el ceño, no acostumbrado a escuchar palabras como estas. ¿Y qué sabes tú sobre el poder, Ney? Has vivido toda tu vida bajo las raíces de un árbol, sin preocupaciones. No sabes lo que es luchar para mantener un lugar en este mundo. Puede que no haya tenido tus experiencias, Otto, respondió Ney, pero sé que el poder que se basa en el miedo y el control está destinado a fallar. Mírate ahora, has perdido todo, incluso a tus compañeras ratas. ¿Qué te queda realmente? ¿Qué has ganado con toda tu tiranía? Otto se quedó en silencio, mirando fijamente a Ney. Las palabras del pequeño ratón le golpeaban profundamente, cuestionando todo lo que había creído y construido. Tú hablas de respeto y libertad, pero los ratones y las ratas de este bosque siempre han sido débiles. Necesitaban a alguien que los guiara, que los protegiera. Guiar y proteger no significa esclavizar, dijo Ney con suavidad. La verdadera riqueza no está en acumular poder sobre los demás, sino en construir una comunidad basada en la confianza y el respeto. Si realmente te importaran las ratas y ratones, hubieras trabajado con ellos, no los habrías subyugado. Otto sintió una mezcla de emociones, ira, tristeza, y algo más que no podía identificar. Por primera vez, empezó a cuestionar su propio enfoque y la vida que había llevado. ¿Era posible que había estado equivocado todo este tiempo? ¿Podía haber una manera mejor? Ney continuó, viendo que Otto estaba en un estado de reflexión. Otto, todavía tienes una oportunidad de cambiar. No es tarde para buscar un camino diferente, uno donde uses tu fuerza para proteger y no para dominar. La verdadera riqueza está en el respeto y el apoyo mutuo, no en el miedo. Las palabras de Ney resonaron en la mente de Otto mientras se alejaba del pozo. Cada paso se sentía pesado, cargado con el peso de sus acciones pasadas y las nuevas revelaciones que Ney le había dado. Otto se encontró cuestionando no solo sus métodos, sino también sus motivaciones. Había pasado tanto tiempo centrado en consolidar su poder que nunca había considerado el impacto de sus acciones en los demás o en sí mismo. Otto recordó los momentos con sus compañeras ratas. Aunque su relación con ellas había estado basada en el poder y el control, Otto se dio cuenta de que había compartido algo más profundo con ellas, una conexión que, aunque disfrazada de dominación, contenía elementos de camaradería y compañía. Ahora, con esa conexión rota, Otto sentía un vacío que no podía ser llenado por el simple poder. Se detuvo cerca de un árbol caído, mirando el cielo que comenzaba a oscurecerse con el atardecer. La soledad del momento le golpeó con fuerza. En ese silencio, Otto empezó a reflexionar sobre lo que Ney había dicho sobre el respeto y la libertad. Empezó a darse cuenta de que su obsesión con el poder no le había traído la satisfacción que buscaba,
en cambio, lo había aislado, llevándolo a una existencia vacía y sin amor. Otto recordó cómo había tratado a Ney y a los otros ratones, utilizando el miedo para mantener el control. Se dio cuenta de que, en lugar de ser un líder protector, se había convertido en un tirano. Su dureza y crueldad no habían inspirado lealtad ni respeto, sino temor y resentimiento. El pensamiento de que las ratas y ratones lo temían en lugar de respetarlo le hizo sentir una punzada de remordimiento. Tal vez Ney tenga razón, murmuró Otto para sí mismo, susurrando al viento. Quizás hay una forma de ser fuerte que no implique hacer sufrir a otros. En ese momento, Otto sintió una especie de liberación. Era como si al admitir sus errores, una carga invisible se levantara de sus hombros. Por primera vez, se permitió considerar la posibilidad de cambiar, de usar su fuerza para algo positivo en lugar de destructivo. Sabía que no podía deshacer el daño que había causado, pero tal vez podía hacer algo para enmendarlo. Decidido a cambiar, Otto se dirigió de vuelta al pozo. Sabía que no sería fácil, y que Ney probablemente no confiaría en él de inmediato, pero estaba dispuesto a intentarlo. Cuando llegó al pozo, miró hacia abajo y vio a Ney, cansado pero todavía vivo. Ney, llamó Otto, su voz ahora suave y sin rastro de la anterior dureza. He estado pensando en lo que dijiste. Tal vez podrías enseñarme cómo ser diferente. No quiero seguir siendo el tirano que he sido. Ney lo miró, sorprendido por el cambio en el tono de Otto. Aunque cauteloso, vio una sinceridad en los ojos de Otto que antes no estaba presente. Si realmente estás dispuesto a cambiar, Otto, respondió Ney, entonces podemos empezar por liberarme y hablar sobre cómo hacer del bosque un lugar mejor para todos, no solo para unos pocos. Otto asintió, entendiendo que este era solo el primer paso en un largo camino hacia la redención. Con cuidado, ayudó a Ney a salir del pozo, un acto simbólico de su propio deseo de salir del pozo de oscuridad en el que había vivido durante tanto tiempo. Mientras se sentaban juntos, Otto sintió una nueva esperanza crecer en su corazón, una esperanza que provenía de la posibilidad de cambiar y de construir algo mejor para todos en el bosque. Con Ney liberado del pozo, el primer paso hacia un cambio genuino estaba en marcha. Otto, anteriormente conocido por su dureza y crueldad, comenzó a dar los primeros pasos hacia un camino de redención. Al principio, los ratones y ratas del bosque se mostraban recelosos y desconfiados. Después de todo, Otto había sido un símbolo de temor y opresión durante tanto tiempo. Sin embargo, Ney, con su fortaleza y su visión clara de un futuro mejor, se convirtió en un líder natural que inspiraba a los demás. Otto, guiado por Ney y su propia nueva conciencia, decidió liberar a todos los ratones que había esclavizado. Se acercó a cada uno de ellos, pidiéndoles disculpas sinceras y ofreciendo su apoyo para construir una nueva comunidad basada en el respeto y la colaboración. La transformación de Otto no fue instantánea ni fácil, se enfrentó a su propia vergüenza y el escepticismo de los demás. Pero con cada acción, demostró su compromiso con el cambio. Los ratones y ratas que antes habían temido a Otto comenzaron a ver el cambio en él. Aunque algunos seguían cautelosos, poco a poco empezaron a confiar en su nuevo líder, viendo que sus acciones coincidían con sus palabras. Otto, por su parte, aprendió que el verdadero poder no radica en el control sobre los demás, sino en la capacidad de servir y apoyar a la comunidad. A partir de ese día, el bosque comenzó a prosperar. Otto, ahora un líder transformado, trabajó incansablemente para asegurarse de que todos tuvieran lo que necesitaban. Se dedicó a aprender de los demás y a enseñar lo que sabía, convirtiéndose en un defensor de la justicia y la equidad. Ney, por su parte, se convirtió en un símbolo de la resistencia y el coraje, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza si uno mantiene su integridad y valores. En ese bosque,
bajo las raíces del gran árbol, comenzó una nueva historia, una historia de redención, unidad y esperanza. Y así, Otto, Ney, y todos los habitantes del bosque aprendieron una valiosa lección, que el verdadero poder no reside en el control sobre los demás, sino en la capacidad de inspirar, servir y amar. La historia de Ney nos deja una profunda reflexión sobre la importancia de enfrentar la injusticia y la opresión. Ney, un joven guerrero valiente y justo, se convirtió en símbolo de resistencia y justicia, enfrentándose a un jefe que abusaba de su poder y autoridad. En un mundo donde aquellos en posiciones de poder pueden aprovecharse de su autoridad para oprimir a los demás, Ney nos muestra que es posible luchar contra la tiranía y la injusticia. No es una tarea fácil, pero es una responsabilidad que debemos asumir para proteger a las futuras generaciones. La historia de Ney y Otto nos enseña mucho sobre el abuso de poder y la importancia de luchar por la justicia. Otto, una rata astuta y cruel, usaba su posición para explotar y oprimir a los demás, buscando solo su propio beneficio. Por otro lado, Ney, un ratón valiente y decidido, no se dejó intimidar por el miedo y el abuso de Otto. En lugar de eso, Ney se levantó con coraje para desafiar la tiranía y luchar por un mundo más justo. Este enfrentamiento entre Ney y Otto refleja una realidad que muchos vivimos. A veces, hay personas en posiciones de poder que abusan de su autoridad y lastiman a otros. Pero la historia de Ney nos muestra que podemos ser valientes y firmes en nuestra lucha por lo que es justo, sin importar lo difícil que parezca. Ney nos enseña que no debemos rendirnos ante la injusticia. Como él, podemos enfrentarnos a quienes abusan de su poder y trabajar para crear un entorno más justo y equitativo. Es importante recordar que nuestras acciones no solo afectan nuestro presente, sino también el futuro. Debemos ser fuertes como Ney y luchar contra la opresión, buscando siempre lo que es justo. Así, podremos construir una sociedad donde el poder se use para proteger, no para oprimir. La valentía de Ney nos muestra que cada acto de resistencia contra la injusticia puede generar un cambio real. Cada vez que alguien se enfrenta al abuso de poder, está plantando una semilla de esperanza que crecerá y dará frutos para las generaciones futuras. Sigamos el ejemplo de Ney y trabajemos por un mundo donde la justicia y la equidad prevalezcan. La justicia es un derecho para todos y una responsabilidad de cada uno de nosotros. Gracias por escuchar nuestra historia, querido oyente. Nos alegra mucho que hayas acompañado a Ney y Otto en su viaje lleno de enseñanzas y reflexiones. Nos complace anunciarte que ya está disponible la versión de nuestro libro Historias de Reflexión, que reúne todos los cuentos que has disfrutado. Puedes descargarlo fácilmente desde la descripción de este video. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas las nuevas historias que estamos preparando. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más relatos que inspiran y reflexionan. Gracias por ser parte de esta aventura literaria y por acompañarnos en cada paso del camino. Saludos y bendiciones.